Fidelidad. La Escritura nos enseña que ningún matrimonio puede prosperar ni agradar al Señor, ni tampoco reflejar la gloria que se espera de Él como testimonio, si no existe fidelidad. Así también, la Biblia describe nuestra relación de pacto con Dios por medio del Mesías en términos nupciales. Él es el esposo, y nosotros, la congregación de los redimidos, somos la esposa. Esta imagen no es un simple recurso literario, sino una revelación profunda de la intimidad y el compromiso que el Eterno demanda de su pueblo. Si deseamos que nuestra relación con el Mesías florezca, si anhelamos un testimonio digno de alabanza y que la gloria de Dios se manifieste en nosotros, la fidelidad se convierte en un principio irrenunciable. Hablamos de una fidelidad conforme a las Escrituras, no reducida a un concepto humano, sino arraigada en la verdad revelada. El Dios de Israel fue preciso al advertir acerca de los últimos días, y lo hizo para que su pueblo estuviese preparado, atento y discerniente. Una y otra vez, las Escrituras insisten: velad, estad despiertos, vigilad, porque en los tiempos finales se levantaría un espíritu de engaño que se expandiría sobre toda la tierra, un espíritu de falsedad que seduciría incluso a los incautos. Frente a esta amenaza, la palabra de Dios afirma que solo por medio de la unción y de la presencia interior del Espíritu Santo, descrito por el Mesías como Espíritu de verdad y de justicia, podremos permanecer firmes. Él es quien enseña todas las cosas, ilumina nuestro entendimiento y nos concede discernimiento para reconocer la verdad frente a la mentira. No es la fuerza humana la que sostiene, sino la revelación divina que se derrama en el corazón de los fieles. El apóstol Pablo, en su segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, advirtió claramente a los hermanos en el Mesías sobre este tiempo de engaño. Les habló de una apostasía que habría de manifestarse antes del fin. El término griego apostasia proviene de la idea de apartarse o abandonar la posición en la que uno debía permanecer. Es la imagen de alguien que, en lugar de mantenerse en pie en la verdad que recibió, decide retirarse de ella. Pablo, conocedor tanto de las Escrituras hebreas como de la influencia de la traducción griega, la Septuaginta, usa este vocablo para señalar que la infidelidad no es solo un error doctrinal, sino un abandono del pacto mismo. Por eso, al situar esta enseñanza en el marco de nuestra unión con Yeshua como esposo, la apostasía equivale a la traición de la fidelidad conyugal. En este contexto, el llamado es claro: solo la fidelidad al Mesías, sostenida por el Espíritu de verdad y arraigada en la palabra, puede resguardar nuestra alma frente al enemigo que busca seducirla con falsedad. Hoy, muchos, aun aquellos que comprenden el sentido de nuestra esperanza bienaventurada, tropiezan en su teología y en su doctrina a causa de una interpretación equivocada. Se encuentran con la palabra apostasía en 2 Tesalonicenses y dicen: esto significa simplemente abandonar un lugar, y algunos llegan a asociarlo directamente con el arrebatamiento. Sin embargo, hay un problema serio con esa lectura. En otros pasajes de la Escritura, donde aparece este mismo término, siempre describe un abandono de lo que es bueno y verdadero para dirigirse hacia lo que es falso y pernicioso. Un ejemplo evidente está en Hechos 21:21. Allí Pablo es acusado de herejía, de enseñar a los judíos que vivían entre las naciones a apartarse de Moisés, a no circuncidar a sus hijos
ni observar las tradiciones recibidas. Esta era, por supuesto, una acusación falsa, pero se la describe con el mismo vocablo, apostasía, un abandono. El uso bíblico no se refiere nunca a la venida gloriosa del Mesías para reunir a los suyos, sino a un apartamiento de la fe, una traición del pacto. Esto confirma que lo que se anuncia es un abandono de la verdad revelada, no el cumplimiento de la promesa de nuestra reunión con Yeshua. Y al observar el horizonte con discernimiento espiritual, se percibe con claridad que esa apostasía vendrá. No hablamos de una posibilidad remota, sino de un desenlace anunciado que se aproxima. Esto demanda de nosotros fidelidad y vigilancia, porque el enemigo intentará introducir falsedad incluso en medio de la congregación de los santos. Recuerdo lo que compartí el viernes en la noche. No había planeado mencionar aquella conferencia ni hacer alusión a lo que allí sucedía, pero a veces, cuando uno escucha ciertas cosas, se enciende el deber de hablar con claridad. Conozco a varios de los que allí ministraban, los considero amigos y siervos del mismo Señor. Sin embargo, algo preocupante está ocurriendo, y en tales momentos, la fidelidad a la palabra de Dios no puede ser comprometida por la amistad ni por vínculos de trabajo. El pacto con el Mesías exige verdad antes que conveniencia. Por eso, y siguiendo un consejo prudente, hablo con precisión, sin dejar lugar a malentendidos sobre mis intenciones. Esta mañana, para ser fieles al mensaje y dar un estudio completo, uniremos lo que inicialmente habíamos dividido en 2 sesiones. El propósito no es la extensión, sino la claridad, que nadie se marche confundido, sino firmemente afirmado en la palabra, entendiendo que la fidelidad al Mesías Yeshua es la única defensa ante la gran apostasía que se avecina. Saldremos a tiempo, eso lo puedo asegurar, pero lo que tendremos delante será un estudio intenso, necesario y cuidadoso. Aquí en mi mano tengo el celular con el cual accedí a información sobre aquella conferencia que mencioné. Quiero insistir en algo. Son personas que aprecio, una organización que en repetidas ocasiones he elogiado y recomendado. No pretendo cuestionar la integridad de sus vidas, ni desconozco el bien que han hecho. Sin embargo, sus asociaciones y las enseñanzas que han comenzado a difundir me causan una profunda preocupación, y debemos ser claros. Cuando lo que se proclama compromete la verdad revelada en la palabra, la fidelidad nos exige discernir y advertir. El tema central de esa conferencia se presentó con el título Israel y el avivamiento mundial que se aproxima. De primera impresión, suena inspirador, incluso alentador, pero la pregunta fundamental que debemos plantear es: ¿enseña la Biblia, con precisión en sus propios términos, que habrá un avivamiento mundial previo al fin? Ellos lo exponen como un gran misterio revelado de las Escrituras. Y ciertamente, la Biblia sí habla de misterios, pero jamás asocia ese término con la idea de un avivamiento mundial de las dimensiones que allí se describen. Leo sus palabras: la cosecha más grande que el mundo haya conocido jamás. Y no solo lo presentan como un deseo o como un clamor de oración, sino como una profecía bíblica. Este es el punto crítico. Cuando se afirma que algo es profecía, entonces debemos preguntarnos: ¿dónde está escrito? ¿En qué pasaje específico se sustenta tal declaración? Ellos señalan a Romanos, capítulo 11, un texto de suma importancia en relación con Israel
y la promesa de su futura restauración en la fe, según su interpretación, cuando el pueblo judío reciba el Evangelio, esto desencadenará un avivamiento global de magnitudes superiores, incluso al libro de Hechos. La cuestión es si esa afirmación resiste el examen serio de las Escrituras. Romanos 11 segundo I contiene un anuncio solemne. La entrada de Israel en el plan de salvación producirá algo glorioso, vida de entre los muertos. Pero debemos ser rigurosos. Pablo no describe allí un avivamiento mundial como el que ellos anuncian, sino la culminación del plan redentor de Dios, centrado en el Mesías Yeshua. El contexto muestra que se trata de la plenitud de Israel dentro del misterio de la salvación, no de un despertar universal previo al juicio final. Es aquí donde se hace indispensable discernir entre el deseo humano, que ciertamente anhela ver multitudes volver a Dios, y la profecía inspirada, que nunca puede ser forzada para sostener expectativas ajenas a su sentido original. Nuestra fidelidad al Mesías no se mide por la grandeza de nuestros sueños, sino por la exactitud con la que permanecemos en su palabra. Leamos entonces Romanos capítulo 11, y antes de adentrarnos en su riqueza, conviene detenernos en el versículo 11, que funciona como preámbulo indispensable para lo que sigue. Pablo escribe: ¿Han tropezado ellos para que cayesen? El contexto es claro. Se refiere a Israel, al pueblo judío y al rechazo del Evangelio, al tropiezo frente al plan del Mesías. La pregunta es penetrante. ¿Acaso ese tropiezo significa una caída definitiva, un rechazo eterno sin posibilidad de restauración? Pablo, con plena autoridad apostólica, responde con una expresión tajante: de ninguna manera. En el griego original aparece una frase enfática que nuestras traducciones suelen verter como Dios no lo quiera, y su fuerza es absoluta. Nunca, jamás será así. La teología que sostiene que Israel ha sido reemplazado por la Iglesia, anulando así las promesas del pacto y dejando inservibles las palabras proféticas dadas desde los profetas hasta el mismo Mesías, es desmentida directamente por el apóstol. Pablo no deja lugar a dudas. El tropiezo de Israel no equivale a una caída eterna. Este pasaje nos introduce en un misterio que, lejos de anular a Israel, nos revela la fidelidad de Dios a su plan redentor. El rechazo del Evangelio por parte de muchos en Israel no fue el fin de la historia, sino parte del proceso por el cual la salvación se extendió a las naciones. Y es precisamente aquí donde la centralidad del Mesías, Yeshua, se manifiesta con mayor claridad. Su obra no solo abrió las puertas a los gentiles, sino que garantiza que el pueblo de la promesa no ha sido desechado. La gracia que alcanzó a los de lejos será también la que restaure a los que estaban cerca desde el principio del pacto. La fidelidad de Dios, revelada en el Mesías, es inmutable. Por eso, cuando leemos este texto, debemos entender que el plan divino nunca contempló un abandono de Israel, sino una revelación progresiva de su propósito eterno, en el que judíos y gentiles son llamados a la misma esperanza en el ungido. Así lo afirma el texto en griego, y en esto no hay controversia alguna. Incluso aquellos con quienes discrepamos reconocen lo mismo: el tropiezo de Israel no significa su caída definitiva. Sin embargo, Pablo añade algo más profundo: pero por su transgresión la salvación ha llegado a las naciones. Aquí se menciona claramente la gran transgresión, el rechazo de Israel al Evangelio del Mesías. Y,
Paradójicamente, ese rechazo se convierte en la ocasión para que la salvación se extienda a los gentiles. Estos son buenas noticias, pues en la soberanía de Dios, incluso la rebeldía humana no detiene su propósito. Si Israel hubiese recibido de inmediato al Mesías, ciertamente grandes cosas habrían ocurrido, pero al rechazarlo, el Señor utilizó esa misma transgresión como vehículo para que la gracia alcanzara hasta los confines de la tierra. Y esto confirma una verdad esencial: las elecciones divinas no son revocables. Como dice el mismo Pablo en otra parte de este capítulo, los dones y el llamamiento de Dios son irrevocables. Aquí encontramos la clave. El Eterno escogió a Israel para que fuese instrumento de bendición a las naciones. Si ellos hubieran aceptado al Mesías, habrían sido bendecidos y habrían disfrutado de la recompensa de la fidelidad. Pero aún en su rechazo, Dios sigue siendo fiel a su plan. Los utiliza para que la salvación llegue a los gentiles. La diferencia es que, en su rebeldía, no participan del bien que el Señor anhelaba darles. Este principio es inmutable. Dios llevará a cabo su propósito con o sin nuestra cooperación. La cuestión es si seremos partícipes de la bendición al someternos a su voluntad, o si, en nuestra resistencia, quedaremos al margen de la plenitud de lo que Él quiere derramar. Tanto judíos como gentiles estamos bajo el mismo criterio, porque delante del trono no hay acepción de personas. La fidelidad al Mesías Yeshua es el único camino para experimentar la bendición de Dios y no quedar atrapados en la esterilidad de la transgresión. Está escrito que a los hombres les es dado morir una sola vez y después de esto, el juicio. No hay segundas oportunidades. Esta verdad solemne nos lleva inevitablemente a un sentimiento de pesar por judíos y gentiles que partieron de esta vida sin haber recibido el Evangelio del Mesías. La eternidad, para ellos, no ofrece un segundo intento. Y sin embargo, en medio de ese peso, resplandece una buena noticia. El propósito de Dios no quedó truncado. Sigamos observando Romanos 11:11. Pablo afirma que la salvación alcanzó a las naciones, pero esa expansión no es un fin en sí mismo, sino que tiene un propósito claro: provocar a Israel. La intención divina era que, al ver las bendiciones derramadas sobre los gentiles, la provisión de Dios, su fidelidad manifiesta en pueblos que antes estaban lejos de la alianza, Israel despertara, se sintiera confrontado, desafiado y retornara a su llamado original. Sin embargo, aquí se revela un fracaso histórico. Las naciones, la Iglesia, no han cumplido bien con este papel. En lugar de provocar a Israel a los celos santos por ver la gloria de Dios en medio de los gentiles, muchas veces la Iglesia se convirtió en obstáculo, levantando barreras y, peor aún, participando en actitudes de desprecio y persecución. En vez de ser testimonio de la fidelidad del Mesías, hemos mostrado divisiones, corrupción y una fe que no siempre refleja el carácter del esposo. Veamos ahora el versículo que ellos citaron como supuesto fundamento de un avivamiento mundial. Romanos 11:12 dice: «Y si su transgresión es la riqueza del mundo», nuevamente, el término clave es transgresión, el rechazo del Evangelio por parte de Israel, y Pablo lo interpreta como medio por el cual las naciones reciben riquezas espirituales. Es decir, aunque Israel rechazó a Yeshua, Dios, que es fiel, aprovechó ese tropiezo
para que la salvación se esparciera con poder. Lo que debemos subrayar es que la riqueza del mundo, la entrada de las naciones en el pacto, no proviene de un supuesto avivamiento global independiente, sino de la obra del Mesías en medio del rechazo inicial de su propio pueblo. De este modo, aún en la transgresión, el propósito soberano de Dios avanza, confirmando que Él permanece fiel aunque el hombre sea infiel. Una salvación abundante ha llegado a las naciones. Eso es lo que Pablo señala al decir que el tropiezo de Israel se convirtió en riqueza para el mundo. Después utiliza otra expresión, traducida como la falla de ellos, y vuelve a vincularla con la riqueza de los gentiles. Es decir, el rechazo del Evangelio por parte de Israel produjo una bendición para las naciones, porque Dios, en su soberanía, transformó aquella desobediencia en oportunidad para extender la gracia. Pero Pablo no se detiene ahí. Él añade, si su tropiezo fue para riqueza del mundo, ¿cuánto más su plenitud? Aquí la perspectiva se ensancha. Si el rechazo trajo algo tan grande como la expansión del Evangelio entre los gentiles, ¿qué ocurrirá cuando Israel reciba al Mesías? El resultado será extraordinario. En esto todos podemos coincidir. La aceptación del Mesías por parte de Israel traerá un fruto glorioso, un desenlace de magnitud incomparable. Sin embargo, aquí se encuentra el punto de discrepancia. Algunos interpretan que este pasaje anuncia un avivamiento mundial, una cosecha sin precedentes que abarcará a todas las naciones una vez que Israel abrace al Mesías. Pero, al examinar cuidadosamente las Escrituras, no hallamos esa enseñanza explícita. Pablo habla de la abundancia, de la plenitud, pero nunca usa el lenguaje de un despertar global previo al regreso del Señor. Es cierto que en Hechos capítulo 3, versículos 19 y 20, se menciona un tiempo de refrigerio. Pedro exhorta a arrepentirse para que vengan días de alivio de parte del Señor y Él envíe al Mesías. Sin embargo, el contexto muestra que este tiempo de refrigerio prepara el mundo para la esperanza bienaventurada, es decir, para la venida del Mesías a buscar a los suyos, y no para su segunda venida en juicio. La tradición exegética es clara al respecto. Este refrigerio antecede al rapto, antes de la ira de Dios, y no se describe como un avivamiento universal. En este punto debemos ser rigurosos. No es correcto forzar el texto para sostener una expectativa que, aunque piadosa, no se encuentra en la revelación inspirada. La Escritura afirma una salvación abundante, un fruto glorioso ligado a la restauración de Israel, pero no habla de un avivamiento mundial como algunos predican, y nuestra fidelidad al Mesías Yeshua nos llama a mantenernos en lo que está escrito, sin añadir ni quitar, para que nuestra esperanza permanezca pura y segura. En Hechos 3:19, 20 se nos habla de ese tiempo de refrigerio. Arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan tiempos de refrigerio de parte del Señor, y Él envió a Jesucristo. Si prestamos atención al contexto, notamos que este refrigerio no se ubica en la segunda venida en gloria, sino que prepara el escenario para la esperanza bienaventurada, es decir, el rapto de la congregación antes de la manifestación de la ira de Dios. Y este entendimiento no es marginal, pues la mayoría de los comentarios bíblicos concuerdan en que se trata de un tiempo previo, un intervalo de gracia en el que Dios actúa para fortalecer a su pueblo y disponer el mundo para la venida del Mesías. Otro pasaje al que debemos acudir
se encuentra en el libro de Joel, en hebreo, capítulo 3, y en nuestras Biblias en español, capítulo 2, versículo 28, en adelante. Allí se anuncia que el Espíritu de Dios sería derramado sobre toda carne. Hijos e hijas profetizarán, ancianos soñarán sueños, jóvenes verán visiones, y tanto siervos como siervas recibirán la misma unción. Lo crucial de esta profecía es que no se limita a Israel. El derramamiento tiene alcance universal, afectando a las naciones, sin distinción de edad, género o posición social. Y es sumamente significativo que en Hechos capítulo 2, durante el día de Pentecostés, Pedro cite precisamente este pasaje de Joel para explicar lo que estaba ocurriendo. El Espíritu fue derramado de manera poderosa, inaugurando una nueva etapa en la historia de la redención. Ese momento fue la primicia, el inicio del cumplimiento de lo que Joel había profetizado siglos antes. Pedro no improvisó. Al citar a Joel, mostró que lo acontecido en Jerusalén no era un fenómeno aislado, sino parte del plan divino que hallaba su plenitud en la obra del Mesías Yeshua y en la presencia del Espíritu Santo en su pueblo. Lo que comenzó en Pentecostés continuará desarrollándose hasta el fin, y será en ese despliegue progresivo que Dios mostrará tanto su fidelidad a Israel como su gracia para con las naciones, siempre centrado en el Mesías, quien es la piedra angular de todo el propósito eterno. Estamos, pues, en un tiempo único que se extiende desde Pentecostés hasta el final de la presente era, la era de la congregación de los redimidos, el tiempo de la Iglesia. Nadie puede determinar con exactitud cuánto durará, pero las Escrituras nos señalan que habrá signos en los cielos y en la tierra que precederán a su conclusión. Estas señales no deben pasarse por alto, porque anticipan el momento en que la ira de Dios será derramada sobre el mundo, y sabemos, a la luz del Apocalipsis, que esa ira es la ira del Cordero. En el capítulo 6, al abrirse el sexto sello, hombres de toda condición, grandes y pequeños, reyes y siervos claman a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero. Allí se anuncia que la ira es inminente. Sin embargo, aún no se ejecuta. Cuando avanzamos al capítulo 7, observamos que los ángeles están preparados para dañar la tierra, para desatar ese juicio que corresponde a la ira de Dios, pero aparece otro ángel que detiene el proceso. Apocalipsis 7 describe cómo este ángel ordena a los demás que no hagan daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Este detalle es fundamental. Antes de que la ira se derrame, Dios asegura y protege a su pueblo. Aquí se revela nuevamente el carácter fiel y misericordioso del Señor. Aunque su justicia exige juicio, su pacto en el Mesías asegura preservación para aquellos que le pertenecen. Así, la historia se despliega con perfecta coherencia. Señales en el cielo y en la tierra anuncian el fin. La ira es proclamada, pero antes de que caiga, Yeshua asegura a los suyos, marcándolos con el sello de la redención, para que puedan permanecer en pie en medio de los tiempos finales. El mandato del ángel en Apocalipsis 7 es claro: no hagáis daño hasta que... Y allí se mencionan dos realidades que deben cumplirse antes del derramamiento de la ira. La primera está relacionada con Israel y las 12 tribus. Debe haber un proceso de sellado, porque, según la palabra, Israel atravesará la gran tribulación
y sufrirá intensamente. No obstante, ese sufrimiento no será idéntico al de las naciones, ya que el propósito de Dios es diferente. Aquí conviene hacer una distinción que muchos teólogos pasan por alto. Las Escrituras emplean términos distintos para referirse al tiempo de la tribulación y al tiempo de la ira. Gramaticalmente y contextualmente no son lo mismo. La tribulación afecta tanto a Israel como a la Iglesia en el mundo. Es el padecimiento por causa de la fe, las persecuciones y pruebas que marcan los últimos días. Pero la ira de Dios, en cambio, es su juicio directo contra el pecado y contra los impíos. En Apocalipsis 7, Israel es sellado antes de que la ira caiga, lo cual confirma que, aunque permanecerán en medio de ese tiempo, las plagas no les destruirán porque Dios habrá puesto una señal de preservación sobre ellos. Este principio ya lo vimos en la primera redención. En Egipto, cuando Dios envió las plagas, Israel estaba en la tierra, pero protegido en Gosén. Allí se manifestó la diferencia. El juicio caía sobre los egipcios, pero no sobre los hijos de Israel. Y esa distinción no solo alcanzó a los hebreos, sino que también provocó que muchos gentiles reconocieran la obra de Dios y se unieran al Éxodo. La Escritura los llama una multitud mezclada. Sorprendentemente, tanto los comentaristas judíos como los cristianos coinciden en que esa distinción intencional de parte de Dios tuvo como propósito testificar a las naciones que el Dios de Israel es soberano y fiel. De igual manera, Apocalipsis muestra que la última redención reflejará la primera. Israel será preservado en medio del juicio, no por su fuerza, sino porque el Cordero lo ha sellado. Y en ese acto, el Eterno también hará una distinción entre Israel y las naciones, para conducir a un remanente fiel hacia la fe en el Evangelio del Mesías Yeshua. De este modo, el patrón del Éxodo se repite, mostrando la coherencia del plan de Dios desde el principio hasta el fin. Se nos recuerda que en aquella primera redención, cuando Israel salió de Egipto, no fueron únicamente los hebreos quienes caminaron hacia la libertad. La Escritura señala que una multitud mezclada se unió a ellos, y fue precisamente a través de la sangre del Cordero Pascual, aquel sacrificio físico que prefiguraba al Cordero de Dios, que el Señor sacó a su pueblo. Así, los hebreos, junto con esa multitud, pasaron a formar parte de una única congregación llamada Edá, término hebreo que significa testigo. Eran convocados no solo a ser redimidos, sino también a dar testimonio del poder y la fidelidad del Dios de Israel. Esa es también nuestra vocación, ser testigos vivos de la redención que hemos recibido en Yeshua. Del mismo modo, en la última redención, Dios sellará a Israel para preservarlo de su ira, pero debemos entender algo crucial. Este sello no los libra de la persecución satánica. El Apocalipsis enseña que en los últimos 7 años, particularmente en la segunda mitad, 2/3 del pueblo judío perecerán. Esto no será por la ira de Dios, sino por la crueldad del anticristo, que se levantará con odio contra Israel. Esta realidad duele profundamente, pues muestra cuán feroz será la oposición satánica en los días finales. A menudo me preguntan si creo que el anticristo será judío, y mi respuesta es clara: no lo creo. Muchos se sorprenden y replican: pero, ¿cómo podría Israel aceptarlo?
si no fuera judío. A esto respondo con un desafío. Muéstrenme un solo pasaje en la Escritura que afirme que Israel recibirá al anticristo como si fuera el Dios viviente. No existe tal versículo. Al contrario, cuando se manifieste la abominación desoladora, Israel reconocerá el engaño. ¿Y qué es esa abominación? El profeta Daniel lo menciona primero en el capítulo 9 y lo desarrolla en el capítulo 11. Allí describe a un hombre que se exaltará a sí mismo por encima de todo lo divino, que profanará el lugar santo y que demandará adoración exclusiva. Ese es el anticristo, no como un supuesto Mesías judío, sino como un impostor arrogante que se alza contra el Dios verdadero. Así, la Escritura nos muestra con claridad: Israel será probado, sellado para preservación frente a la ira de Dios, pero también perseguido implacablemente por el adversario. En medio de ese sufrimiento, el remanente será conducido a la fe en el Mesías Yeshua, y esa será la culminación de la obra redentora que comenzó siglos atrás con la sangre del Cordero Pascual, y que se consumará con la sangre del Cordero Eterno. Daniel anunció que se levantaría un hombre que se exaltaría por encima de todo lo que es llamado Dios, hasta el punto de proclamarse a sí mismo como divino. Ese es el anticristo. El apóstol Pablo retoma este mismo pasaje en 2 Tesalonicenses 2:3-4, donde advierte que aparecerá el hijo de perdición, también llamado el hombre de iniquidad. El término es preciso: un ser que encarna la oposición radical a la verdad revelada en la Torá, aquel que no reconoce la autoridad de Dios y que será instrumento de destrucción. Pablo agrega un detalle fundamental: este individuo entrará en el naos, palabra griega que significa santuario, en referencia al lugar santísimo. Muchas traducciones dicen simplemente templo, pero si Pablo hubiese querido expresar eso, habría utilizado el término hierón, que se refiere al complejo completo. Al usar naos, subraya el ultraje más grave. El anticristo no solo invadirá el espacio sagrado, sino que se entronizará en el lugar destinado exclusivamente a la presencia de Dios, exigiendo adoración como si fuese Él mismo. Cuando eso ocurra, Israel no se postrará ante Él. Al contrario, lo rechazará, y ese rechazo desatará lo que los profetas llaman la angustia de Jacob, un tiempo de persecución sin precedentes. Esta etapa comenzará inmediatamente después de la abominación desoladora y se extenderá por 3 años y medio, el último tramo de la gran tribulación. En ese tiempo, la furia del anticristo se desatará especialmente contra el pueblo judío, pero también contra todos los que permanecen fieles al testimonio de Yeshua. Y aquí hay una verdad ineludible: aquellos que sigan al Mesías, que vivan conforme a su carácter, que proclamen su verdad y denuncien el engaño, serán objeto de odio universal. La Escritura no lo oculta. Seremos perseguidos precisamente por dar testimonio fiel. El anticristo no tolerará la luz en medio de sus tinieblas, y por eso intentará silenciar la voz de los santos, pero en esa oposición se revelará aún más la gloria del Mesías, porque su espíritu sostendrá a los suyos hasta el fin. Este es el costo de la fidelidad y también la marca inconfundible de quienes pertenecen al Cordero. La Escritura enseña con claridad que los creyentes en los últimos días padecerán persecución, y ese padecimiento
recibe un nombre específico: la Gran Tribulación. Escuchen bien la precisión: la Gran Tribulación, con el artículo definido. Este término se aplica al sufrimiento que abarcará al pueblo de Dios en general, incluidos los redimidos de entre las naciones, quienes serán probados por su fidelidad a Yeshua. Ahora bien, cuando se trata de Israel, en la segunda mitad de esos 7 años finales, la Biblia introduce otra designación: Yeshua, en Mateo 24:21, refiriéndose específicamente a Israel, llama a ese tiempo Gran Tribulación, sin el artículo definido. En el contexto hebraico, esta diferencia no es accidental. Responde a la manera en que se subraya la naturaleza particular del sufrimiento. El Mesías habla allí de lo que los profetas denominaron la angustia de Jacob, un tiempo de dolor único que será soportado por Israel en los últimos días. Así tenemos, pues, dos conceptos distintos aunque relacionados. La gran tribulación con artículo señala el sufrimiento general de los santos, aquellos que dan testimonio del Mesías y son odiados por su nombre. En cambio, gran tribulación sin artículo designa el tiempo de angustia peculiar para Israel, vinculado a la revelación del Anticristo y a la persecución desencadenada tras la abominación desoladora. Esto es innegable cuando se observa con detenimiento Mateo 24. A partir del versículo 16, el Señor enfoca sus palabras en Israel, en aquellos que habrán de huir, en la urgencia de escapar de Judea. Y en el versículo 21 aparece esa frase, gran tribulación. El contexto muestra que se trata de un trato especial con Israel, por medio del cual Dios, aún en medio del dolor, llevará a un remanente a la fe en Yeshua. Por lo tanto, lo que Pablo y los profetas anuncian no debe confundirse con un supuesto avivamiento mundial. El plan no es un despertar masivo universal, sino la restauración de Israel al Mesías y la perseverancia de los santos en medio del sufrimiento. La distinción entre ambos términos nos ayuda a comprender el propósito de Dios en el final de la era y a mantener nuestra esperanza firme en la fidelidad del Cordero. Israel llegará finalmente a la fe en el Mesías. Y si observamos la verdadera profecía, en Zacarías capítulo 12 se anuncia que este retorno sucederá al final de los 7 años, no antes, sino al concluir ese periodo decisivo. Aquí debemos detenernos para hacer una aclaración. Muchas veces usamos las palabras de manera superficial, envolvemos las cosas en un lenguaje sensacionalista, como si la verdad revelada necesitara ser adornada o mercadeada para producir impacto. Pero, ¿acaso la palabra de Dios no es ya lo suficientemente poderosa y emocionante en sí misma? ¿Requiere ser empaquetada como un producto de consumo? La verdad no necesita artificio, necesita ser expuesta con fidelidad y sencillez. Recordemos aquel momento en el Monte de los Olivos, no en Mateo 24, sino en el capítulo 23. Allí el Mesías contempla la condición espiritual de Israel y, al ver la dureza de su corazón, llora. Sus palabras expresan un profundo anhelo. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos, como la gallina reúne a sus polluelos bajo sus alas, y no quisiste? Esta no es una declaración fría, sino un gemido divino que revela el amor del Mesías por su pueblo. Y luego añade una promesa solemne: no me veréis más hasta que digáis, bendito el que viene en el nombre del Señor. Con esa expresión,
establece la condición de su retorno. Israel, en un acto de reconocimiento, deberá invocarle como el bendito que viene en el nombre del Señor. Este clamor no brotará de una emoción momentánea, sino del quebrantamiento y de la obra redentora que culminará en los últimos días. De este modo, Zacarías y Mateo convergen en una misma verdad. Al final de la tribulación, el remanente de Israel será llevado al arrepentimiento y confesará públicamente a Yeshua como el Mesías prometido. Entonces, y solo entonces, se abrirá el camino para su regreso en gloria. Nosotros como creyentes anhelamos que Israel pronuncie esas palabras: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ese será el clamor que revelará su reconocimiento de la necesidad absoluta que tienen del Mesías. Y cuando llegue ese momento, el resultado no será un avivamiento mundial, aunque nuestro corazón lo desearía. Sería hermoso que así fuera, pero debemos ser fieles. En ninguna parte de las Escrituras se enseña tal cosa. Lo que algunos hacen es inferir, deducir apresuradamente a partir de un texto, y allí radica el peligro. Se toma la palabra con ligereza, se usan frases con descuido y se terminan proclamando afirmaciones que nunca fueron inspiradas por el Espíritu. Esto no es un asunto menor, es una advertencia solemne. Quienes se levantan a enseñar, quienes hablan en nombre de Dios, serán llamados a dar cuentas más estrictas. Por eso debemos hablar con sobriedad, con temor reverente, asegurándonos de que lo que proclamamos está confirmado por la Escritura. No basta decir, creo que esto es así, o he escuchado que alguien lo afirmó. Eso no constituye enseñanza responsable. La fidelidad demanda que todo lo que enseñemos esté anclado en el texto inspirado, y si llegara a comprobarse lo contrario, debemos tener la humildad de reconocer el error. Personalmente, estaría dispuesto a decir públicamente que me equivoqué si las Escrituras mostraran otra cosa, y confieso que, en lo profundo, desearía que existiera un pasaje claro que anunciara un avivamiento mundial. Pero la realidad es que la palabra no lo dice. Entonces, ¿qué es lo que verdaderamente enseñan las Escrituras? Que la obra de Dios culminará con la restauración de Israel, con la confesión nacional del Mesías y con el juicio a las naciones. El centro del plan no es un despertar global de masas, sino la glorificación del Mesías Yeshua a través de la fidelidad de un remanente y la consumación de los propósitos eternos del Padre. Leamos con atención. Pablo mismo plantea la lógica. Si el rechazo de Israel trajo como consecuencia que multitudes de gentiles llegaran a la fe, ¿no sería razonable pensar que su aceptación del Mesías producirá un avivamiento aún mayor? En términos humanos, parece lógico. El problema es que no se trata de lógica humana, sino de revelación divina, y la Escritura nunca afirma que habrá un avivamiento mundial como fruto directo de la conversión de Israel. Eso no es lo que dice el texto inspirado. Por eso, debemos ir al versículo 15 de Romanos 11, donde Pablo ofrece la aclaración definitiva, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación, sino vida de entre los muertos? Aquí está la clave. Lo que sucederá cuando Israel clame, bendito el que viene en el nombre del Señor, no es un avivamiento global en el sentido moderno de la palabra, sino nada menos que la resurrección. El trasfondo es escatológico y mesiánico. En medio del sufrimiento, Israel reconocerá al que fue traspasado,
y en ese instante los cielos se abrirán. El Mesías descenderá para liberarlos en la gran confrontación final Gog y Magog, también llamada Armagedón, que tendrá lugar en el valle de Josafat, el valle del juicio del Señor. La palabra es precisa. No habla de una cosecha mundial sin límites, sino de la resurrección y del establecimiento del reino. Y aquí es donde el testimonio judío resulta notable. Ayer mencionaba a Maimónides, quien en sus 13 principios de fe incluyó 2 declaraciones que siempre aparecen juntas en la liturgia judía. La primera, la fe plena en la venida del Mesías, aunque tarde, se le esperará cada día. La segunda, la fe en la resurrección de los muertos. ¿Por qué se unen estas 2 confesiones? Porque el judaísmo histórico entendió que la venida del Mesías está intrínsecamente vinculada a la resurrección. Así pues, cuando Pablo dice que la aceptación de Israel será vida de entre los muertos, está declarando lo mismo que la tradición judía intuía. La manifestación gloriosa del Mesías traerá consigo la resurrección, con ella, el inicio del reino. Cada vez que la Escritura habla de resurrección, el horizonte que se abre no es un simple despertar espiritual, sino el gobierno mesiánico, el reino de Dios establecido en la tierra. Cuando repasamos los evangelios, descubrimos algo impactante. Ninguno de los discípulos creyó verdaderamente que el Mesías resucitaría de entre los muertos. Solo una santa mujer comprendió, al menos parcialmente, que él iba a morir, pero ni siquiera los más cercanos captaron la dimensión de lo que Yeshua les anunciaba. Una y otra vez él les dijo: «Subo a Jerusalén para la Pascua». Y al escuchar Pascua, deberían haber recordado 2 realidades inseparables: muerte y redención. Pascua significa muerte, porque en Éxodo el Señor advirtió: «La muerte visitará cada casa en Egipto». Podía manifestarse de 2 maneras: mediante la muerte del primogénito o mediante la muerte del cordero. No había escapatoria. La muerte pasaría por cada hogar. Pero al mismo tiempo, Pascua es redención, porque a través de la sangre del Cordero, Dios libró a su pueblo. Así, muerte y redención quedaron unidas en la memoria de Israel. Ahora bien, cuando Yeshua habló de su propia resurrección, ninguno de los discípulos lo creyó. No tenían expectativa real de un reino que brotara de la resurrección. Ese es un punto que el cristianismo ha enfatizado con razón. Ellos no esperaban al Mesías resucitado. Ninguno se acercó a la tumba el primer día de la semana para verificar si había vencido la muerte. Y sin embargo, él lo había declarado abiertamente. Sería traicionado, condenado y crucificado, pero al tercer día resucitaría. Incluso dijo que la única señal definitiva sería la de Jonás. Así como el profeta estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del pez, así él estaría en el corazón de la tierra para luego levantarse glorioso. La conexión entre resurrección y reino es inquebrantable. En el Apocalipsis vemos que el Mesías resucitado será también el juez. Habrá una resurrección que introducirá el reino milenario, y tras ese reino habrá un juicio final, seguido de otra resurrección y de la manifestación de la Nueva Jerusalén. La Escritura siempre presenta resurrección y reino como 2 realidades que van de la mano. Sin resurrección no hay reino, y sin reino, la resurrección perdería su horizonte profético. Por eso Pablo, en Romanos 11:15, es tan enfático: cuando Israel reciba al Mesías,
Lo que acontecerá no será un avivamiento mundial como algunos proclaman, sino vida de entre los muertos, la resurrección que abre el camino al reino. Aquí es donde debemos ser sobrios, porque hay quienes, interpretando este pasaje, se han alineado con un movimiento que se presenta como una nueva reformación apostólica. No es una organización formal, pero algunos de sus líderes sostienen que lo que vivimos es el inicio de una cosecha global sin precedentes. La verdad es que esta enseñanza no nace de la exégesis fiel de las Escrituras, sino de un deseo humano de magnificar lo que Dios nunca prometió. La verdadera esperanza no está en un despertar universal, sino en la resurrección y en el reino mesiánico, que vendrá con poder y gloria. Lo que este movimiento enseña es preocupante. Ellos afirman que estamos viviendo una nueva reforma apostólica y se autoproclaman apóstoles. Incluso 2 de ellos estuvieron en Nazaret junto con un líder cristiano alejado de la verdad. Firmaron un documento y declararon públicamente: esta es una nueva era apostólica. Aún más alarmante, dijeron: aquí hay 2 apóstoles para Israel. Llamarse a sí mismos con tal título es sumamente peligroso. Debemos preguntarnos con sobriedad: ¿hay apóstoles hoy? En el sentido más estricto, el de los 12 escogidos por el Mesías, la respuesta es no. Sí, puede haber enviados, misioneros, siervos levantados por Dios, pero no apóstoles en la categoría fundacional de aquellos que vieron y caminaron con Yeshua resucitado. Aún así, esta corriente insiste en reivindicar esa autoridad. En Jacksonville, durante la conferencia en Celebration Church, el pastor anfitrión que intenta adherirse a este movimiento se vio obligado a justificar su título y de manera conveniente afirma que hace unos meses Jesús se le apareció y le otorgó sus credenciales de apóstol. Ese tipo de afirmaciones no solo son problemáticas, sino que colocan a la comunidad de fe en grave peligro de engaño. Veamos lo que verdaderamente dice la Escritura. Romanos 11:15 es explícito: porque si el rechazo de ellos es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? El contexto es innegable. El rechazo de Israel trajo salvación a las naciones, pero su aceptación del Mesías producirá resurrección. No se menciona un avivamiento mundial, sino vida de los muertos. Esa es la clave. Pablo habla de la resurrección final que marcará el inicio del reino mesiánico. Y cuando Zacarías 12 se cumpla, Israel, en medio del sufrimiento, mirará al que traspasaron, lo recibirá y lo confesará como Mesías. Entonces, los cielos se abrirán, Yeshua descenderá como libertador y establecerá su reino en la tierra. Por tanto, debemos ser precisos. El tiempo para hablar de un avivamiento mundial en esta dispensación ya concluyó. La era presente culmina con la esperanza bienaventurada del arrebatamiento, pero la recepción del Mesías por parte de Israel en su segunda venida no traerá un despertar global de masas, sino el reino mismo, inaugurado con la resurrección. Esa es la esperanza segura y el fundamento sólido que Pablo proclama, sin lugar para invenciones humanas ni para títulos autoproclamados que distorsionen la verdad. Cuando eso suceda, cuando Israel finalmente se vuelva al Mesías y se enderece en fidelidad, entonces tendrá lugar la manifestación del reino de Dios. Y Pablo, en Romanos, lo explica con gran claridad usando la imagen del olivo.
Debemos ser precisos. El olivo no representa simplemente a Israel étnico. El olivo es símbolo del reino de Dios, de la familia redimida bajo la autoridad del Mesías. Ahora, ciertamente podemos usar el término Israel para hablar del olivo, pero siempre y cuando entendamos que la palabra Israel en la Escritura tiene distintos matices. Recordemos Romanos 9:6, donde Pablo declara: no todos los de Israel son Israel. No hay duda entre los eruditos acerca de esto. El apóstol emplea el mismo término con dos sentidos diferentes. La primera vez se refiere al pueblo judío como nación. La segunda, al pueblo del reino. Aquellos que, de entre Israel y de entre las naciones, son parte del plan eterno por medio de la fe en el Mesías. Este uso múltiple de la palabra Israel no es nuevo. En Génesis 28:3, el Señor promete que Israel sería transformado en Cajal, una congregación de multitud de pueblos. Allí se anticipa que la identidad de Israel, vista desde la perspectiva del reino, estaría conformada por creyentes procedentes de muchas naciones. Por eso, el argumento de Pablo en Romanos es firme. No todos los judíos serán ciudadanos del reino, así como no todos los gentiles lo serán. La pertenencia no está garantizada por linaje ni por herencia cultural, sino únicamente por la fe en Yeshua, el Mesías. Solo aquellos judíos o gentiles que reciban al ungido entrarán en la plenitud del olivo. De esta manera, lo que Pablo nos enseña es que en el momento en que Israel reconozca al Mesías en su regreso, el reino se manifestará. Entonces el olivo será visto en su plenitud. Un pueblo compuesto de judíos y gentiles unidos en un solo cuerpo, la congregación de los redimidos, que testifican la fidelidad del Dios de Israel y la centralidad de Yeshua en toda la historia de la salvación. Hay en todo esto un punto de gravedad profética: el establecimiento del reino. Pablo en Romanos 11 lo expone con la imagen del olivo, un único árbol con ramas. Hay ramas naturales, los judíos, y ramas silvestres, las naciones. Dios, en su soberanía, puede tomar las ramas no naturales e injertarlas. Ese es el verbo técnico que Pablo usa, ekentrizo, y del mismo modo puede volver a insertar las ramas que fueron desgajadas, restaurándolas a su propio árbol. La base del pasaje, leído con calma y en su contexto judío, no es un alegato abstracto, sino una afirmación concreta. Israel, en el plan de Dios, es concebido como un pueblo congregado por la acción del pacto, compuesto de judíos y gentiles unidos en la misma raíz y nutridos por la misma savia. Ese es el reino, una realidad escatológica y presente, constituida por toda raza, nación, lengua y tribu. Veremos, pues, hombres y mujeres de todos los idiomas y colores, porque en el reino, la superioridad étnica o cualquier forma de racismo no tiene cabida. Todos esos pueblos son unificados y hechos un solo pueblo por la sangre del Mesías, Yeshua, poder que rompe hostilidades y crea una nueva humanidad reconciliada. Pablo avanza hasta un versículo decisivo que ha sido frecuentemente malinterpretado: y así todo Israel será salvo. Esta frase no autoriza a pensar en una salvación automática e indiferenciada, ni se reduce a un mero cálculo étnico. Su alcance debe leerse en el hilo del argumento. Hay un misterio, misterión, revelado, un endurecimiento parcial
sobre una parte de Israel según la carne, hasta que haya entrado la plenitud pleroma de los gentiles. Entonces, en ese modo, así, el Israel de Dios, el pueblo definido por la fidelidad del pacto y la unión al Mesías, será salvo. El propio lenguaje de Pablo obliga a una lectura contextual. Parcial indica que no es total. Plenitud señala un número y una madurez en las naciones. Injertar describe el modo en que Dios incorpora y restaura. Al mantener esos términos en su peso semántico, se ve que todo Israel no es un atajo retórico, sino la culminación de un proceso histórico salvífico en el que Yeshua es el eje. Aquí conviene notar, además, cómo Pablo cita Isaías 50 y 9 contra 20-21. Vendrá de Sión el libertador, apartará de Jacob la impiedad. En el texto hebreo tradicional se lee, vendrá a Sión el Redentor, mientras que la antigua traducción griega habla de que viene por causa de Sión. Pablo, inspirado, emplea de Sión, una formulación que resuena con otras promesas proféticas, Norate, de Sión saldrá la ley, y concentra la procedencia de la salvación en el ámbito del reinado de Dios manifestado en el Mesías. No es un detalle menor. Al decir de Sión, el apóstol subraya que la iniciativa redentora emana de la fidelidad de Dios a su pacto y se derrama, por medio de Yeshua, hacia judíos y gentiles por igual. Por eso, si el pasaje se lee despacio, anotando términos y definiendo conceptos, la Escritura muestra su consistencia interna. El olivo es uno, la raíz es santa, las ramas naturales no pierden su vocación, las silvestres no deben jactarse, y el agricultor Dios obra tanto injertando lo inesperado como reinsertando lo que parecía perdido. La aplicación es directa y exigente. A las naciones se les demanda humildad y gratitud, nunca altivez. A Israel, esperanza en la fidelidad irrevocable de las promesas. A toda la congregación del Mesías, una vida que evidencie la savia de la gracia, unidad sin preferencias étnicas, santidad que rehúye toda idolatría identitaria y obediencia que se reconoce deudora de la sangre de Yeshua. En este marco, todo Israel será salvo. Funciona como un compás que nos ubica en la historia de Dios, no para relajar la misión, sino para intensificarla, no para anular la diferencia, sino para integrarla bajo el señorío del Mesías. Así crecemos de pasaje en pasaje. El sentido de uno prepara el siguiente, y la revelación, lejos de ocultarse, se despliega con claridad para quienes acogen la palabra y se dejan injertar en el árbol de la vida que Dios ha plantado para su reino. No se trata de un enigma oculto, sino de algo sorprendentemente claro y definido. Pablo afirma que un endurecimiento ha sobrevenido en parte a Israel, y, sin embargo, a lo largo de la historia, siempre ha habido judíos creyentes dentro del reino, fieles que en cada generación han dado testimonio. El mismo libro de los Hechos, en el capítulo 15, relata aquella gran asamblea en Jerusalén donde se discernió si los gentiles podían entrar a la congregación de los redimidos. Ese episodio muestra que desde el principio el reino estaba concebido como una creación divina que integra a Israel y a las naciones bajo un mismo pacto. El endurecimiento parcial que Pablo describe no es definitivo ni absoluto. Tiene que ver con un tiempo señalado, un intervalo en la historia de la salvación, hasta que entre la plenitud de los gentiles, esa plenitud no es mera cantidad,
sino el cumplimiento de un propósito en el plan de Dios. Que las naciones sean incorporadas al olivo y experimenten la justicia del Mesías frente al intento infructuoso de Israel de establecer justicia en sus propios términos. El apóstol es explícito. La incredulidad ha producido un endurecimiento temporal, pero ese mismo límite temporal anuncia que Dios volverá a poner sus ojos sobre el pueblo judío. Cuando la plenitud de los gentiles se complete, la mirada del Señor retornará a Israel. Entonces ellos verán al Mesías, lo reconocerán y lo recibirán. Así, el pueblo de Dios se revela como una comunidad en dos dimensiones: gentiles injertados y judíos restaurados. La secuencia es clara: primero la plenitud de los gentiles, después la reanudación de Israel, y en ese proceso se cumple la palabra: todo Israel será salvo. No se trata de una salvación indiscriminada de cada judío, como si fuese automática, sino de la consumación del designio en el que judíos y gentiles, en unión al Mesías, forman ese todo Israel. Pablo mismo, en Romanos 9:6, usa la expresión en ese sentido. Israel no es mera pertenencia étnica, sino la comunidad definida por la promesa y por la fe en el ungido. En este punto, el apóstol trae a colación la profecía de Isaías 50:20. Vendrá de Sión el Redentor, y apartará la impiedad de Jacob. La fuerza de la cita no admite dudas. Anuncia un acontecimiento escatológico, el retorno del Mesías en los últimos días para redimir al remanente de Israel. Tanto el texto hebreo como la versión griega coinciden en señalar la intervención de un liberador que quita la impiedad y restaura al pueblo en la alianza. Pablo inserta esa palabra profética en su argumentación como sello de esperanza. El Mesías de Sión vendrá a consumar la redención, uniendo las ramas dispersas en un solo árbol, cumpliendo la fidelidad irrevocable de Dios y manifestando en plenitud la gloria de su reino. Ellos serán redimidos por la vista, cuando vean al Mesías con sus propios ojos. Esa es, en esencia, la explicación de Pablo. Todo Israel será salvo en los últimos días, cuando la porción final del pueblo judío llegue a la fe a través del Mesías que viene de Sión, con el propósito de perdonar y de tratar de una vez con los pecados de Israel. La Escritura lo afirma repetidamente. El Mesías viene, y es en ese momento cuando Israel será salvo. Inmediatamente después, se inaugura la plena manifestación del reino. Quiero subrayar esto con la mayor claridad, porque se trata de una cuestión seria. Si alguien encontrara un pasaje bíblico que enseñara lo contrario, que la salvación de Israel produciría un avivamiento mundial como consecuencia inmediata, yo mismo grabaría un nuevo mensaje reconociendo públicamente que he hablado falsedad y retractándome. La integridad bíblica exige ese grado de honestidad, muy diferente de quienes han propagado especulaciones como las de las 4 lunas de sangre, sin luego asumir responsabilidad. Debemos comprender que no estamos ante un detalle menor. Cuando se tuerce la profecía, se engaña al pueblo de Dios, y eso acarrea consecuencias graves. Lo que me impulsó a tratar este tema, además del texto apostólico, fueron ciertas asociaciones peligrosas que he visto entre quienes se proclaman rivales de la verdad y maestros que difunden errores manifiestos. Reconozco que algunos de ellos me resultan agradables en lo personal, y aún así
no puedo ignorar que cuando se unen a individuos que están tan apartados de la enseñanza sana, están consintiendo prácticas y expresiones que, aunque se presenten como manifestaciones del Espíritu Santo, no proceden de Dios. El Espíritu auténtico siempre produce edificación, santidad y orden. Cuando no vemos esos frutos, debemos discernir y poner en duda lo que se presenta ante nuestros ojos. En semanas recientes, incluso mi propia esposa sintió el peso de esta preocupación y subió algunos materiales para alertar. Yo mismo, al ver ciertas grabaciones, me pregunté si acaso no estábamos permitiendo que expresiones de origen claramente impío irrumpieran en la vida de la congregación. No podemos tolerar que esas influencias de naturaleza demoníaca penetren en el espacio de adoración que ha de ser santo. Creo que por esa misma razón, muchos sentimos la urgencia de orar con mayor profundidad y con discernimiento, pidiendo que la comunidad permanezca guardada, que cada oyente examine lo que ve y, a la luz de la palabra, decida dónde está el Espíritu de Dios y dónde, sencillamente, no lo está. Búsquenlo en YouTube. NA, siglas en inglés de Nueva Reforma Apostólica. Existe un canal llamado NA Watch Israel, dirigido por un grupo de creyentes en la tierra de Israel que comparten esta misma preocupación. Tanto ellos como nosotros deseamos ver que el pueblo de Israel, y con él las naciones, lleguen a la fe verdadera en el Mesías. Y coincidimos en una convicción firme: aquellas asociaciones y las manifestaciones que ciertos grupos llaman fuego divino o agua del cielo no son obra del Espíritu Santo, sino expresiones demoníacas que buscan confundir. Donde el Espíritu de Dios actúa, hay edificación, orden y santidad. Donde esas señales extrañas se promueven, no debemos unirnos ni compartir su mesa. Abramos ahora nuestras Biblias en el Evangelio de Lucas, capítulo 21. Quiero hacer un repaso breve para que quede claro y reservar tiempo para que cada uno lo medite con calma. Lucas 21:12 introduce un matiz que debemos observar con detenimiento. El pasaje guarda paralelos con Mateo 24, pero al leerlo con cuidado, se nota un orden distinto en la narración. Mateo 24 describe primero guerras y rumores de guerras, conflictos entre naciones y etnias, terremotos, hambrunas y pestes, y luego anuncia la persecución contra los creyentes. Lucas, en cambio, coloca una advertencia particular. Pero antes de todas estas cosas, y aquí se usa la preposición griega pro, que normalmente indica anterioridad cronológica. Es un detalle filológico que conviene subrayar. Muchos intérpretes coinciden en que Lucas, inspirado por el Espíritu, quiso señalar un énfasis específico en la persecución como algo que antecede, en cierto modo, a la serie de catástrofes globales. Esta variación no es contradictoria, sino complementaria. Nos enseña a no leer los evangelios como relatos lineales idénticos, sino como testigos que, bajo la misma verdad, resaltan aspectos distintos del mismo misterio. La persecución, según Lucas, no será un episodio aislado al final, sino una realidad presente que antecede a los dolores cósmicos, y en ese énfasis hay un llamado pastoral. Los discípulos no deben esperar tranquilidad hasta el fin, sino que han de estar preparados para dar testimonio en medio de hostilidad, incluso antes de que el mundo experimente guerras y desastres. El Mesías,
Como siempre, coloca su cruz en el centro de la historia y recuerda a los suyos que el reino avanza no por espectáculo de señales falsas, sino por la fidelidad en medio de pruebas. Yo mismo lo investigué, y la mayoría de los eruditos coinciden en que esa frase de Lucas no debe leerse de manera estrictamente cronológica, porque entraría en conflicto con lo que Mateo 24 establece, cuando el Mesías dice: antes de todas estas cosas, no está señalando un orden temporal, sino una jerarquía de importancia. Para él, es más significativo que sus discípulos sufran persecución por causa de su fe que el hecho de que ocurran terremotos o pestes. El sufrimiento del creyente, al dar testimonio de Yeshua, tiene un peso eterno, porque ese testimonio lo puso Él mismo en nosotros. Por eso la persecución se eleva por encima de todos los desastres naturales. Es la prueba que revela fidelidad y es de suprema importancia en la perspectiva del reino. Así, cuando declara, antes de todas estas cosas, está diciendo: lo primero en relevancia para mí es que ustedes den testimonio en medio de la oposición. Y continúa: los echarán mano, los perseguirán, los entregarán a sinagogas y cárceles. Aquí conviene detenernos en el término. La palabra sinagoga aparece de manera reiterada en el Nuevo Testamento, pero debemos recordar que no se trata de un vocablo hebreo, sino griego, sinagogue, que significa lugar de reunión o asamblea congregada. Con el tiempo se asoció al espacio de culto judío, pero en su raíz semántica designa sencillamente un sitio donde la comunidad se reúne. De hecho, los historiadores en Israel discuten dónde y cuándo surgió la primera sinagoga reconocida. Algunos la sitúan en Masada, otros hablan de Gamla. En cualquier caso, todos coinciden en que se trata de construcciones posteriores al tiempo mismo de Yeshua. Entonces surge la pregunta: ¿cómo puede ser que en los evangelios ya aparezca el término sinagoga? La respuesta está en la naturaleza lingüística y cultural de la época. El pueblo judío de la diáspora utilizaba el griego como lengua franca, y las reuniones comunitarias de oración y estudio de la Torá ya eran llamadas sinagogai. El Nuevo Testamento refleja esa realidad histórica. No describe edificios formales, sino asambleas de creyentes judíos que se reunían en torno a la palabra y que, en muchos casos, se convirtieron en escenarios de confrontación para los primeros discípulos del Mesías. Lo que Yeshua anuncia, por tanto, no es simplemente que los llevarán a templos judíos, sino que serán conducidos a todo tipo de instancias comunitarias y judiciales, donde la fe en Él será puesta en tela de juicio. La persecución no es un accidente histórico, sino un componente esencial de la vida del reino, un recordatorio de que el discípulo participa en los sufrimientos de su Señor y que ese sufrimiento, lejos de destruir, confirma la autenticidad del testimonio que dará fruto para la gloria de Dios. Es claro y directo. Cuando el Nuevo Testamento habla de sinagogas, no debemos limitarnos a la idea de un espacio exclusivamente religioso como hoy lo concebimos, sino comprenderlo en su sentido original como centro comunitario. Era allí donde el pueblo judío, tanto de Judá como de Israel, se reunía para leer la Torá y orar en Shabbat, lunes y jueves, pero el lugar no se reducía al culto. Tenía un carácter multifuncional. Servía para asambleas, debates e incluso para juicios. Por eso, cuando Yeshua anuncia que los discípulos serán entregados a sinagogas,
La referencia apunta a comparecer ante tribunales comunitarios, a ser interrogados y juzgados por las autoridades de la colectividad, y de allí el paso natural, ser condenados, enviados a cárceles, conducidos ante reyes y gobernadores, es decir, puestos bajo el escrutinio de poderes locales y nacionales. Todo esto ocurre con un propósito preciso. El mismo Mesías lo declara, será por causa de mi nombre. Él está hablando a los creyentes, anticipando que la oposición que enfrentarán no se debe a factores políticos ni culturales únicamente, sino a la confesión de su nombre. Y, sin embargo, lo que parece derrota encierra en realidad una buena noticia. El sufrimiento por su causa nunca es estéril. Lucas 21:13 lo expresa con una fuerza luminosa. Esto os será ocasión para dar testimonio. Cada vez que el discípulo es llevado ante jueces, gobernantes o asambleas hostiles, el designio de Dios convierte la persecución en plataforma para proclamar la verdad del Evangelio. De ahí se desprende una conclusión vital. No es la salvación final de Israel lo que, en primera instancia, llevará a las multitudes a la fe, sino el testimonio fiel de los creyentes bajo persecución. Ese testimonio se manifestará intensamente en el tiempo de tribulación, en esos últimos 7 años antes del fin consumado. Antes de la restauración plena de Israel, habrá un escenario de hostilidad en el cual los discípulos del Mesías, sostenidos por el Espíritu, hablarán delante de autoridades y pueblos. Y será precisamente esa proclamación, firmada con sufrimiento y perseverancia, la que despertará a muchos para escuchar, creer y unirse al reino. En esta dinámica, la cruz vuelve a ocupar su lugar central. No hay testimonio sin costo y no hay fruto sin sacrificio. Así la persecución se revela, paradójicamente, como uno de los instrumentos principales de Dios para llevar a las naciones a reconocer al Mesías antes de que llegue el desenlace final de la historia, testigos del Evangelio. Eso es lo que seremos. El mismo pasaje lo señala con precisión. Pongan en sus corazones, es decir, decidan de antemano no preparar vuestra defensa. El Mesías no está prohibiendo la preparación de sermones o de la enseñanza bíblica, sino refiriéndose a un contexto muy específico: el testimonio bajo persecución. En esos momentos críticos, no dependeremos de estrategias humanas ni de elocuencia preparada, porque Él promete intervenir directamente. En el verso 15 declara: yo les daré boca y sabiduría. Es el Mesías quien toma el control de nuestra palabra y nos concede una sabiduría que los adversarios no podrán refutar ni resistir. Pero la misma profecía añade un matiz doloroso: serán entregados, traicionados por padres, hermanos, parientes y amigos, y matarán a algunos de ustedes. Esta no es una amenaza vacía, es una promesa en el sentido más crudo de la palabra. La Escritura asegura que sucederá, porque Dios no miente. Muchos prefieren colecciones de promesas bíblicas llenas de consuelo, pero rara vez incluyen esta, la de la persecución inevitable. Y sin embargo, es una de las promesas más ciertas. Hoy, en muchas regiones del mundo, los creyentes ya están sufriendo por causa del nombre de Yeshua. Su fidelidad se paga con cárcel, con despojo, con muerte. Occidente, con frecuencia, se engaña a sí mismo creyendo que esas cosas nunca nos alcanzarán, pero la palabra declara que la persecución irá en aumento y se extenderá. El llamado es claro: estén preparados. En este punto,
se vuelve necesario desenmascarar falsas enseñanzas. Entre ellas, el movimiento conocido como la Nueva Reforma Apostólica se opone con fuerza a la verdadera profecía. ¿Por qué? Porque su visión de un supuesto avivamiento mundial no encaja con lo que anuncian las Escrituras. Ellos proclaman que ese gran despertar le dará a la Iglesia dominio sobre las esferas de la sociedad, medios de comunicación, educación, gobierno, artes, toda la cultura. Enseñan que habrá tal triunfo global que la Iglesia establecerá un orden victorioso y, una vez consolidado ese reino terrenal, vendrá el Mesías. Pero ese relato no corresponde al plan revelado. Es un sueño de poder humano disfrazado de espiritualidad. La Escritura no habla de un triunfo total de la Iglesia previo al regreso de Yeshua, sino de testimonio bajo fuego, de fidelidad en medio de persecución, de un pueblo que, fortalecido por el Espíritu, resiste hasta el final. El verdadero reino se establece no por una hegemonía cultural lograda por hombres, sino por la irrupción gloriosa del Rey mismo. Cualquier doctrina que traslade la esperanza del retorno del Mesías a un escenario de conquista terrenal anticipada está desviando el corazón de la Iglesia de la Cruz y del llamado a sufrir por su nombre. Y allí radica el peligro: reemplazar la profecía apostólica por un proyecto humano de dominio, cuando el Evangelio insiste en testimonio, perseverancia y fidelidad hasta que Él venga. Ellos enseñan, en efecto, que las profecías anunciadas por el Mesías no se cumplirán de la manera que Él mismo explicó, sino que ya quedaron atrás en el año 70 después de Cristo. Desde esa perspectiva, interpretan los pasajes de juicio y tribulación como hechos históricos consumados y en su lugar anuncian un inminente derramamiento del Espíritu Santo que, según ellos, transformará el mundo entero en una antesala triunfal para la venida del Mesías. Pero recordemos lo que el propio Señor enseñó en el contexto de los últimos días. El que quiera salvar su vida la perderá. No existe en la Escritura un solo indicio de que la Iglesia logrará un estado de perfección universal que obligue al Mesías a retornar diciendo: «Ya todo está listo». Al contrario, la esposa se prepara a sí misma a través del fuego de la persecución. Será precisamente ese padecimiento el que la adorne, purifique y disponga para el encuentro con el novio. Debemos cuidarnos de repetir el mismo error de muchos rabinos actuales, quienes al leer las profecías eligen conservar solo las promesas positivas, mientras descartan los escenarios de juicio como si Dios los hubiera cancelado. Esa selección arbitraria se está infiltrando en sectores de la Iglesia. Un evangelio mutilado que conserva únicamente lo agradable y elimina lo incómodo. Sin embargo, la verdad profética afirma que en los últimos días los creyentes serán vencidos, y eso no es una derrota definitiva, sino parte del designio divino. Lucas mismo lo declara: habrá persecuciones, habrá muertes, y aún así, eso está bien, porque lo que importa no es la conservación de la vida terrenal, sino las promesas del reino. Podrán matarnos, pero viviremos de nuevo, resucitaremos con un cuerpo renovado en la gloria del Mesías. Allí está la victoria final, no en transformar este mundo, sino en heredar el mundo venidero. Permítanme cerrar con una reflexión personal. Tengo un buen amigo en Dallas, un hombre de integridad, maduro en la fe y digno de aprecio. A pesar de nuestras diferencias, lo respeto profundamente. Hemos debatido sobre los tiempos finales y la llamada
Esperanza bendita. Él defiende la doctrina de la inminencia, que enseña que el arrebatamiento de la Iglesia puede suceder en cualquier momento. En una de nuestras conversaciones, me mostró un artículo que había escrito, presentando 10 versículos que, según su interpretación, prueban esta inminencia. Yo valoro su esfuerzo y su convicción, pero creo que allí debemos detenernos y examinar con lupa cada pasaje, pues la cuestión no es si la esperanza bendita es segura, lo es sin duda, sino cuándo y cómo se cumplirá según el testimonio fiel de las Escrituras. Se nos dice que el regreso del Mesías es inminente, y muchos reciben esa afirmación sin detenerse a examinarla. Yo también recibí aquella lista de pasajes, y ¿qué debía haber hecho? Leerlos con cuidado, revisarlos a la luz del contexto, porque no tienen idea de cuánto abusan de las citas bíblicas los falsos maestros. Y repito, no estoy señalando a mi amigo como tal, pero es un hecho que los mayores propagadores de errores son, con frecuencia, los que más versículos utilizan para sostener sus doctrinas. Por eso insisto, lean por ustedes mismos. Escribí un breve libro que anoche fue mencionado, titulado La Esperanza Bendita. No lo menciono con fines comerciales, sino para animarles a analizar. En él trato justamente esos 10 versículos que suelen citarse como prueba de la doctrina de la inminencia, no solo por mi amigo, sino por muchos otros. Los invito a examinarlos con paciencia y a comprobar si realmente enseñan lo que se les atribuye. Verán que la respuesta es negativa. El texto más usado es aquel que dice: nadie sabe el día ni la hora. Y es verdad, nadie lo sabe, pero el hecho de que no conozcamos el día ni la hora no implica que el arrebatamiento o el regreso del Mesías puedan suceder en cualquier momento sin señales previas. Ese salto lógico no está en la Escritura. Relean los pasajes, estudien el contexto y descubrirán cuánto se ha torcido su sentido. No se dejen engañar por colecciones de citas aparentemente maravillosas que, aisladas de su marco, dicen más de lo que Dios quiso revelar. Tómense el tiempo de leer con ojos atentos y se sorprenderán. Lo que realmente enseñan los textos es otra cosa. Preparan al pueblo de Dios para la perseverancia, para el sufrimiento, para el testimonio en medio de la tribulación, no para un escape repentino antes de que las cosas se pongan difíciles. Nuestra esperanza bendita es cierta, pero su cumplimiento tiene un orden y un propósito que debemos respetar. Confiamos en que este mensaje les haya edificado y les animamos a compartirlo con otros. Les invitamos también a seguir nuestros estudios bíblicos semanales en este canal. Hasta el próximo encuentro, que el Dios de Israel los bendiga y que la paz del Mesías los acompañe mientras caminan con fidelidad. Shalom.